pediría que el profesor José María Montaner se presentase a nuestros estudiantes. Bom dia, prazer de falar para vocês. Voy a contestar algunas preguntas de la profesora Beatriz Correia de Curitiba en relación al interés, a la importancia de la teoría, de la historia y de la crítica. De hecho, bueno, también podría ser un diálogo porque respondo a las preguntas que ella me plantea y lo ideal sería poder hablar en directo, ¿no? Y responder a todas las dudas e inquietudes. Es cierto que para los que somos profesores y profesoras de teoría, historia y crítica, nos parece obvio que la importancia que tienen estas materias, ¿no? Nos parece algo de sentido común y como ya natural, ¿no? Pero también entendemos que a veces puede ser difícil de entender, especialmente para estudiantes de arquitectura que entienden que la competitividad y los éxitos se consiguen en el proyecto, en la construcción, en un campo así, digamos, de lucha, que es muy pragmático, ¿no? Entonces, bueno, y también, digamos, somos conscientes de que el interés por la teoría, la historia y la crítica es un interés a veces minoritario. Podemos conseguir que sea un interés más amplio, pero o sea, hacer un gran esfuerzo pedagógico y de motivación, ¿no? Claro, la primera cuestión es explicar por qué la teoría, la historia y la crítica son muy importantes, son distintas, pero tienen que ver con la conceptualización, con las bases, con la conciencia, ¿no? Con la voluntad. Claro, en este sentido, aunque sea obvio, es obvio que todos los grandes arquitectos de la historia y arquitectos y arquitectas contemporáneos, los que destacan, además de una gran creatividad, esto sin duda, gran capacidad de gestión, de proyecto, de interpretar la realidad, son personas sumamente cultas y tienen grandes conocimientos de teoría, historia y crítica. Digamos, podemos decir tener conocimientos de teoría no implica ser un buen arquitecto, pero no se puede ser un buen arquitecto o una buena arquitecta si no se tienen buenos conocimientos. Esto lo decía el poeta T.S. Eliot, ¿no? El crítico decía, la diferencia entre un gran artista y un artista mediocre, pudiendo tener la misma capacidad creativa, es la gran cultura del gran artista, ¿no? Desde Palladio a Le Corbusier, a Ren Koolhaas, a Hadid, Lina Bo Bardi o Paulo Mendes da Rocha, digamos, lo que los ha hecho destacar, o Lucio Costa, Oscar Niemeyer, etc., ¿no? Lo que los ha hecho destacar es su gran cultura, ¿no? Además de su gran capacidad para el proyecto. Por lo tanto, digamos, tener este conocimiento de la historia, de lo que han hecho los que nos han precedido, tiene sentido porque da sentido a lo que hacemos. No podemos hacer aportaciones si no se sitúan en el sentido de la historia. Tener conocimientos de teoría significa tener conceptos claros de lo que se va a hacer, ¿no? Lina Bo Bardi o Paulo Mendes da Rocha tenían y tienen muy claro cuáles son sus conceptos básicos, ¿no? Y se han de tener además muy claros y de tener una base teórica, ¿no? La base teórica de Lina Bo Bardi estaba en el Renacimiento, en Gramsci, en Nervi, en toda una cultura que tenía ella esencialmente europea y luego aplicada en el caso de Brasil, con toda la gran capacidad creativa y de la cultura popular brasileña. Mendes da Rocha es otro arquitecto con unas grandes convicciones teóricas, ¿no? Por lo tanto, conocer la historia, tener conocimiento teórico y además tener una capacidad crítica, esta también es otra cuestión. La crítica no solamente se ejerce haciendo artículos o ensayos o opinando de las obras, ¿no? La mejor crítica, y esto lo escribía George Steiner, un crítico literario, la mejor crítica está en las propias obras, ¿no? Picasso hace una gran crítica de Velázquez, Koolhaas de Le Corbusier o de Mies, ¿no? Digamos, es una crítica, digamos, constructiva, ¿no? Es una crítica que intenta mejorar, ¿no? Por lo tanto, los grandes proyectos siempre son proyectos donde hay una operación crítica, ¿no? Hay una mejora de unas tipologías, unas mezclas tipológicas, unas combinaciones, una interpretación de la realidad, una interpretación del programa, etcétera, ¿no? Por lo tanto, toda gran obra, en el fondo, también es una obra de crítica, como puede ser una obra literaria o una crítica concreta, ¿no? Pero digamos, si hablamos de la biblioteca pública en Seattle de Ren Koolhaas, en Norteamérica, es también toda una interpretación, una crítica a las bibliotecas, pensar un modelo de biblioteca, una interpretación de la arquitectura moderna, etc., ¿no?
Por lo tanto, bueno, digamos, la primera cuestión es, digamos, que la base de la teoría, la historia y la crítica es esencial para hacer buena arquitectura, ¿no? Es algo que a veces no es muy visible, pero pensad de nuevo eso, algún gran arquitecto, Rafael Moneo, o no sé, arquitectos argentinos o chilenos, etcétera, todos detrás, o arquitectos brasileños, detrás de su obra hay una gran capacidad, un gran conocimiento, ¿no? Lo que pasa que, bueno, muchas veces no es visible, ¿no? Es más visible los renders, las maquetas, la marca, ¿no? Digamos, toda... Incluso pensad que arquitectos que parecen muy de la marca, de la imagen, como Ingels, este arquitecto discípulo de Rencoljas, danés, es un arquitecto de una enorme cultura, pasa que tiene una gran capacidad de marketing, de explicar, pedagógica, pero detrás de sus propuestas, y por eso son propuestas que llegan a realizarse, como de Montaigne en Copenhague, hay un gran conocimiento. Pasa que es un conocimiento que no es visible, ¿no? Pero bueno, lo inteligente es saber ver lo que no es visible, ¿no? Esta cuestión es muy interesante, ¿no? Porque, continuando con lo que he dicho, tenéis una cierta crítica, ¿no? Digamos, para ser un arquitecto que gana concursos, reconocido e influyente, sabe crear un relato, un discurso. Acá todos estos arquitectos, como Rencoljas o Peter Eisman, tienen un discurso muy potente, ¿no? Y esto, digamos, corrobora la importancia de la teoría y de la crítica, porque si no, no se puede hacer este discurso, que es imprescindible. Como arquitectos hay quienes tienen más discurso, les sobra discurso como a Peter Eisman, y otros que les falta, como Frank Gehry y otros, o Zaha Hadid, que son, digamos, el discurso puede ser a veces menos pesado, ¿no? Pero, digamos, la otra cuestión es, una vez creado este discurso, si coincide con la práctica, ¿no? No sé, Santiago Calatrava puede decir que hace arquitectura orgánica y no es realmente orgánica, ¿no? Y en el caso de Peter Eisman, por ejemplo, en el caso de Rem Koolhaas, coincide bastante su crítica, su teoría, su relato, que es muy discursivo y muy astuto y muy versátil con lo que hace, ¿no? En el caso de Rem Koolhaas. O el de Rafael Moneo también, ¿no? Su visión muy historicista, muy culturalista, coincide con lo que hace, esté mejor o peor. Pero en cambio sí hay arquitectos, no sé, mismo también Daniel Libeskind, hay otros, Bernard Tschumi, etc. Hay un cierto tipo de arquitectos que su discurso sobrepasa mucho lo que hacen y a veces está en contradicción, ¿no? En el caso de Peter Eisman, en el libro del diagrama Las experiencias, hace una arquitectura de acción, sale citado esta obra que yo he visitado en Santiago de Compostela, que es una obra totalmente absurda, ¿no? Exacto, ultrapasa las posibilidades desmesurada, ¿no? Además de las 6 edificios que se tenían que hacer, solo se han hecho 3, los otros 3 ya no se van a hacer nunca, no hay dinero ni para que funcione, ¿no? Claro, en este sentido, Peter Eisman consiguió ganar el concurso y convencer al jurado frente a otros proyectos más discretos o más eficaces, con un discurso, ¿no? Con todo un relato que luego se ha corroborado que está fuera de lugar, ¿no? Porque lo que hizo es arrasar toda una montaña y volverla a construir con piedra y mármol, a perder mucho espacio, está lleno de diagramas, de geometrías. Digamos, es una operación desmesurada, solo explicable, además en un país, en una situación como España, de nuevos ricos y de inversiones absurdas como se han hecho, ¿no? La ciudad esta de la cultura en Santiago de Compostela es una muestra del despilfarro que se dio en España en esta época pasada, ¿no? Por lo tanto, sí es cierto que también, digamos, los estudiantes, los que aprenden a ser arquitectos, han de ser críticos para ver las diferencias que hay entre el discurso, esta construcción de un relato que se hace a partir del gran conocimiento de la teoría, de la historia y la crítica, pero que muchas veces no se corresponde con la obra, ¿no? Hay todo un abismo y muchas cosas que se plantean luego no funcionan. En este sentido, la teoría del pragmatismo, ¿no? El pragmatismo que hoy es dominante en la crítica de arquitectura, después de épocas más teóricas, más de proyecto crítico, de visiones del mundo muy definidas, puede tener sus inconvenientes, porque el pragmatismo a veces es menos comprometido, ¿no? Según cómo. Pero el pragmatismo es, de cierta manera, la base que nos hace comprobar las diferencias entre lo que se dice y lo que se hace. El pragmatismo se basa en analizar las cosas en su realidad.
cómo funciona la realidad, cómo influyen, cómo el pragmatismo va a la realidad, ¿no? Como también la fenomenología, ¿no? Son filosofías, maneras de pensar que van a los efectos, a los resultados. Claro, y esto realmente también lo han de aprender los estudiantes de arquitectura, ¿no? Que no han de utilizar las críticas de los otros o explicar las obras como las explican sus autores o autoras, sino ir a ver las obras, verlas, analizarlas, ser críticos de una manera pragmática, sin prejuicio, ¿no? Porque puede ser que una obra de la que esperen mucho decepcione, o una obra que ha sido muy criticada y la van a ver con ciertos prejuicios, se den cuenta pues que está bien, que funciona. Bueno, digamos, esto es una posición eso más realista, más pragmática, que también es positiva, ¿no? Estas obras de gran porte, este viaje tuvo también este propósito, ¿no? De ver las obras Sí, sí. y ver cómo ellas han sido apropiadas por la población, que eso es muy importante, por más que al principio no parezca apropiado el diseño del autor. Lo importante es ver como Jaime Lerner, nuestro ex alcalde de Curitiba, que es la ciudad nuestra, la apropiación, ¿no?, de la obra es importante, de cuánto resultó, tuvo éxito, ¿no?, en realidad. Entonces eso he intentado verificar, ¿no? Claro. Otra cuestión sería, algunos estudiantes a veces preguntan, a veces les parece que el arquitecto diseñó una cosa loca, cualquiera. Renkoolhaas es uno de ellos que hace cosas a veces que nos parece absurdas, y después, como tiene una buena cultura y mucha posibilidad, mucha facilidad de argumentar, y después inventa la justificativa, la filosofía de su diseño. Y si eso te parece, ¿no? Si las dos cosas han venido realmente juntas, o el diseño ha venido primero que el argumento teórico, filosófico, crítico, o no, uno antes de otro, o los dos juntos. No, supongo que hay una dialéctica, ¿no?, entre unas ideas, ¿no?, unos planteamientos, unos conceptos, y luego las obras que se van desarrollando, ¿no?, también. Que en este sentido, por ejemplo, también la experiencia de Curitiba es un buen equilibrio entre unas teorías de Lerner y todo su equipo, formado en Estados Unidos y con influencias inglesas, etcétera, de una ciudad ecológica, que es un cierto modelo, pero luego hay todo un proceso de irla aplicando, experimentando, haciéndola funcionar, con lo cual se va, digamos, el modelo Curitiba, ¿no?, sería un modelo que tiene unas referentes, pero que se va rehaciendo con la práctica, la misma práctica lo replantea, y luego el transporte público se hace mejor y se articula más, y con lo que se gana se invierte, y digamos, hay una relación, tanto en el urbanismo como en la arquitectura, dialéctica entre los conceptos y modelos, y luego la aplicación práctica, y cuando son buenas experiencias, el modelo es capaz de irse replanteando en función de la experiencia, ¿no? Y en el caso de los arquitectos, claro, también, por ejemplo, el caso de Oscar Niemeyer, ¿no?, que después de hacer ciertos proyectos escribía también la relación, digamos, entre, para ciertos arquitectos como Le Corbusier, Renkoolhaas, Lina Bobardi, Oscar Niemeyer o el mismo Lucio Costa, es una relación dialéctica, ¿no?, entre unas ideas que tienen lecturas, toda una visión del mundo que quieren transmitir, y que van haciendo obras, y luego detenerse y repensar estas obras, ¿no? En el caso de Oscar Niemeyer repiensa su obra, pero está muy claro que la va repensando en función de la misma evolución de su obra, ¿no? Y en el caso de Renkoolhaas, que es posiblemente el que tiene un discurso más complejo, ¿no?, y más seductor y más articulado actualmente, también se dan las dos cosas. Además, Renkoolhaas, él sostiene que él es tanto un arquitecto como un escritor, que las dos cosas son paralelas y una se nutre de la otra. Y, claro, y en los proyectos de Renkoolhaas, aunque puedan parecer a veces más gratuitos, hay toda una estrategia, ¿no?, y una estrategia muy bien articulada con todo su equipo. No solamente está OMA, sino que está AMO, que es, digamos, toda una parte que se dedica más a archivo, a estadísticas, a diagramas, a estudios de mercado, etcétera, geopolíticos. Entonces, el caso de Renkoolhaas,
aunque luego él pueda rehacer diagramas o rehacer planteamientos en función de sus obras o justificar, ¿no? Autojustificar su obra, está claro que él no da un paso en falso, ¿no? Digamos, y que incluso cualquier paso, conferencia que da, o curso que da, o si está en la Bienal de Venecia ahora, que no sé si tuvisteis oportunidad de ver. No, no. Sí. Bueno, ahora él ha sido el comisario, ¿no?, de la Bienal de Venecia última. Pues, digamos, cualquier paso es un paso más en una gran estrategia ya marcada desde años y que va avanzando y va integrando, por eso es muy inteligente, va integrando nuevas aportaciones, ¿no? Claro, por lo tanto, yo creo que, digamos, es lícito a veces explicar a posteriori, ¿no? Siempre, digamos, que sean argumentos honestos, ¿no? Yo creo que, bueno, que la mayor parte de casos, cuando realmente se evoluciona, ¿no? Hay una capacidad para evolucionar, para experimentar, incorporar nuevos argumentos después de la experiencia es importante. Yo creo que, bueno, lo que también intento explicar en diagramas y experiencias, ¿no? Que ha de haber conceptos, pero estos conceptos se han de poner en práctica, se han de experimentar, y al experimentar nuestros conceptos también evolucionan, ¿no? Y además nos llevan a una posición activa, ¿no?, de transformación. Entonces, digamos, no podemos decir, no, primero se ha de pensar, no sirve, ¿no? Primero se ha de experimentar, ¿no? Primero es la acción. Todo es una dialéctica, una cosa nutre a la otra, ¿no? Porque la arquitectura se ha de hacer y se ha de construir, pero claro, el arquitecto, la arquitecta o el equipo han de saber interpretar el lugar, la gente, los significados, y los ha de transmitir. Claro, es cierto, digamos, que desde el edificio, la obra, el espacio público, lo que ha de funcionar, pero también hay una parte simbólica, comunicativa, que es muy importante para el arquitecto, porque ha de ganar concursos, ha de convencer a los clientes, ha de hablar con los usuarios. Entonces, bueno, digamos, el caso de Río de Janeiro y Fabiola Bairro y Jorge Mario Jauregui, bueno, todo, digamos, la arquitectura y el urbanismo, el caso de Lerner también, ¿no? Digamos, se han de hacer cosas, pero ha de haber un discurso, un relato, una capacidad de comunicación. La capacidad de comunicación en la arquitectura y el urbanismo es clave, porque la arquitectura acaba pudiendo ser un espacio público, un edificio, un museo, una escuela, pero el resultado es todo un proceso de comunicación, de transmisión, ¿no?, de interrelación, ¿no? Sí, bueno, este libro, que bueno, está escrito con Zaida Mouchi, vamos a mostrarlo aquí. Sí, está escrito con Zaida Mouchi, que es mi compañera. Es un libro que yo llevaba mucho tiempo pensando hacer y que coincidía con cosas que Zaida había hecho en su tesis, que es sobre la ciudad global, y trabajó sobre los suburbios y las periferias, trabajó sobre feminismo, el papel de las mujeres arquitectas en la historia. Y claro, yo dudé entre hacer arquitectura y filosofía, pero hice arquitectura, luego estudié historia, antropología, a hacer la tesis. Digamos, siempre he estado en ese terreno de la sociología, la política, la filosofía, la historia, ¿no? Y bueno, pero claro, los libros que hago son de mi terreno, que es arquitectura, ¿no? Pero siempre he intentado en mis libros, bueno, remitir al pensamiento en general, ¿no? Y bueno, yo tenía mucha ilusión en poder hacer un libro más un día de política, ¿no?, arquitectura y política. Bueno, y con Zaida fue la ocasión de articular estos ensayos, ¿no?, que es un libro que ha tenido mucho éxito, porque no existe un libro de este tipo. Y es un libro que tiene varios objetivos. Uno es historizar esta relación de la arquitectura con la política, entender que no es algo nuevo de hoy porque hay crisis, ni del mayo del 68, sino que sobre todo surge en el siglo XIX, ¿no?, que hay toda una historicidad de una relación entre la arquitectura, los arquitectos, los diseñadores y la voluntad de mejorar las condiciones de la gente, intervenir en los conflictos, pensar en la felicidad de las personas, etc., ¿no? Digamos que hay posturas distintas y que haya una historia, ¿no?, desde el siglo XIX, las vanguardias, luego los marxistas, los liberales, etc., ¿no? Digamos que hay, y que además influye mucho en la arquitectura y el urbanismo. Detrás de las operaciones urbanas o detrás de los arquitectos hay un pensamiento político, sea el que sea, ¿no? Y aunque lo nieguen, está, ¿no? Incluso negar que haya política, pensar que uno es neutral, que no es verdad, pero digamos también es una posición política, ¿no? Y por eso, digamos, hicimos este libro de ensayos, bueno, que era difícil porque es difícil equilibrar la historia con lo contemporáneo, con la arquitectura contemporánea, equilibrar las cuestiones, hacer un libro que sea por un público amplio. También lo leen no solamente arquitectos, sino estudiantes de otras materias humanistas.
Entonces, bueno, pero bueno, más o menos encontramos la fórmula con estos ensayos para explicar aspectos de esta relación entre la arquitectura y el urbanismo con la política y la sociedad, ¿no? Y por eso, bueno, sí, es un libro que yo creo que sigue vigente en muchas cosas. Hay novedades y otros fenómenos, pero más o menos están dentro de los mismos tipos de problemas sociales que ya marcábamos, bueno, que se dan en las últimas décadas, el problema de la vivienda, el problema de los suburbios, el problema de los barrios cerrados, ¿no? Que están fuerte en muchísimas culturas, de los centros comerciales, bueno, la dificultad de hacer ciudad, ¿no? Queramos o no queramos, hemos de reconocer los arquitectos, la ciudad cada vez se hace peor. Sí. Digamos, como más entramos, y ahora que habéis viajado, cuando uno se va acercando, la periferia es horrible, luego lo de los años 60 bastante horrible, y cuando uno llega a la ciudad histórica, generalmente está muy bien, ¿no? Entonces piensa, bueno, el ser humano cada vez sabe menos de hacer ciudades, ¿no? ¿Por qué es esto, no? Esa experiencia hemos tenido al visitar la Alhambra, sí. y Granada, sí. Y saber el enorme conocimiento que tenían los antiguos, ¿no? Y que se ha perdido completamente. Y sabían todo. Conseguían regular la temperatura sin aire acondicionado y entre otras cosas, ¿no? Con la ventilación natural, el agua, ¿no? ¿no? Y Granada también, claro, es como todas las ciudades modernas, ¿no? Que entras y está lleno de bancos y centros comerciales y avenidas, y es una ciudad, y luego vas entrando y es una ciudad, bueno, de los años 50 y 60 más vivible, y luego ya la ciudad histórica está muy bien, ¿no? Y sí, bueno, y generalmente es lo que se da, ¿no? Que había una cultura de hacer ciudad, sobre todo en Europa, que se ha ido perdiendo, ¿no? Y que es un reto cómo se hace ciudad cuando más de la mitad de la humanidad vive en ciudades bueno, y está claro que cualquier cuestión urbana es complejísima, ¿no? Cómo hacer las plantas bajas, los comercios, el espacio público, los equipamientos, cómo vive la gente, cómo realojas la gente en las favelas, si las rehaces, claro, digamos, todo es de una tal complejidad, ¿no? Ciertamente tenemos nos justifica que es mucho más difícil hacer ciudades hoy que con una ciudad medieval, ¿no? Los elementos de complejidad son mayores, ¿no? Pero claro, es una complejidad tal, ¿no? En el mismo caso de Curitiba, que funciona bien en muchos aspectos, pero en otros no funciona bien, porque hay muchos también automóviles. No exactamente en todos. Sí. Claro, digamos, una ciudad puede incluso ser exitosa en ciertos aspectos, como Curitiba o Barcelona, otras ciudades, ¿no? París, o Medellín, ¿no? Que mejoran en ciertos aspectos y aciertan en ciertas políticas, pero no pueden acertar en todas. Luego siempre hay problemas de vivienda, o problemas de conexión, o problemas de periferias. Digamos, problemas políticos. Claro, siempre hay problemas.